quieren llegar, y bueno, no que sí quieren, que sí pueden llegar, con base a ello vamos a hacer los grupos de cómo van a ir entrando. Entonces, por favor, no vayan a decir sí y a última hora no lleguen, sino que por favor los que ya se comprometieron a llegar, lleguen, por favor, porque si no, sí se nos van a complicar mucho las cosas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Yo el día lunes, Vera, les explico cómo vamos a tener esa dinámica para los que van a trabajar en el laboratorio presencial y cómo van a trabajar los que estén en casa, ¿verdad? Entonces, para que no se preocupen todavía, porque todo eso se los tengo que explicar el lunes. Ok, muy bien. Ok, gracias, Aileen. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y pues yo tengo pendiente entonces de subirles el contenido del parcial y la dinámica, cómo la vamos a trabajar, el laboratorio presencial y el virtual para quienes que se queden en casa, lo vamos a ver el día lunes sin falta. Muy bien. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, como vamos a ver esta semana, el tema pues es el de tecnología de frutas. Aquí ya tenemos nosotros bastantes temas avanzados en función de que ya trabajaron ustedes las mermeladas, ya trabajaron, algunos hicieron jaleas, otros hicieron, ahorita con la compota lo que están trabajando también es parte de la tecnología de frutas. Tenemos algunas otras cosas que vamos a trabajar, por ejemplo, los zumos, los néctares, que se van a trabajar para el laboratorio presencial y virtual para quienes se queden en casa. Entonces, ya hemos avanzado en algunos métodos de conservación como la congelación, la deshidratación y todos estos que se pueden aplicar a todas las frutas, pero entonces vamos a ver en este momento cómo se clasifican, cuál es la descripción general de las frutas, entre otras cosas que vamos a observar. Entonces, como descripción general tenemos nosotros que desde el punto de vista botánico se describe o el concepto se deriva de esta forma, ¿verdad? Que es el ovario maduro de una flor, incluyendo la semilla o semillas y cualquier parte de la flor que se adhiera al mismo. Son caracterizadas por su sabor dulce o ácido, ¿verdad? Ahí me faltó la S de son. O bien se entiende también por un conjunto de frutos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas o silvestres, pero a diferencia de otros alimentos, como las hortalizas y los cereales, estos poseen un sabor y aroma intensos. Presentan propiedades nutritivas diferentes, ya que son ricas en vitaminas y minerales y tienen un alto porcentaje de agua. Es bien importante que nosotros diferenciemos, por ejemplo, ustedes van a encontrar varias clasificaciones donde les hablan de frutos en general, o sea, de los frutos de las plantas. Y entonces van a encontrar que de repente van a describir los frutos de, por ejemplo, de los cereales, los frutos de las hortalizas, pero nosotros entendemos por frutos como tal, esto que ustedes observan acá, esta que nosotros vemos acá, es una conceptualización de la fruta desde el punto de vista botánico, pensando aquí únicamente en frutas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, hablan de que los frutos de una planta pueden ser de tal o cual tipo, ya se diferencia o ya se aplica a cualquier planta que pueda contener un fruto como tal. Entonces, quiero hacerles la diferencia porque cuando veamos la clasificación, nosotros vamos a dar cuenta que algunos realmente no son clasificaciones de frutas, sino de frutos, pero era importante que vieran esa clasificación para que comprendieran la diferencia. Entonces, acá nosotros vemos, ¿verdad? Aquí, justo aquí dice la diferencia entre los frutos de las hortalizas y los frutos de los cereales, precisamente porque el sabor de las frutas tiene un sabor mucho más intenso y un aroma mucho más intenso. Las propiedades, las características, las texturas son diferentes, ¿verdad? Con las hortalizas vemos texturas más lisas, mientras que en el caso de las frutas vamos a observar
texturas de diferente forma, por ejemplo, algunas más ásperas como las bayas y cuestiones así. Entonces vamos a ver más adelante de qué se conforman, y acá también pues que vemos una característica importante que es su alto porcentaje de agua que contienen, ¿verdad? Muy bien, entonces dentro de lo que vamos a observar el día de hoy o aprender el día de hoy, tenemos las distintas clasificaciones que vamos a encontrar desde el punto de vista botánico, desde el punto de vista de textura, desde el punto de vista de sabor, desde el punto de vista de la recolección del fruto, ¿verdad? O de la fruta. El más común o la más conocida o la más utilizada es la botánica. Luego tenemos, vamos a conocer también o a ver lo que es la parte del valor nutritivo, los macro y micronutrientes, los ácidos orgánicos que poseen, algunos pigmentos importantes. Tenemos también como punto 3 la selección y control de calidad, ¿sí? Vamos a ver la parte de selección general, la post cosecha y el control de calidad. Aquí, en esta parte de selección, no quise ahondar mucho en cuanto a las características de cada fruta, precisamente porque eso depende mucho de cada especie. Y aparte porque la verdad es que son características muy similares en cuanto a selección, ya sea con frutas y hortalizas. Entonces es muy similar la forma como se deben de seleccionar. La parte de la post cosecha es importante y el control de calidad también es importante en este apartado. Vamos a ver también el procesamiento, los métodos de conservación de alimentos. Esto pues nosotros ya lo hemos abordado bastante porque es donde vemos la parte de los métodos de conservación como refrigeración, congelación, deshidratación y estas cosas que nosotros ya vimos. Entonces en esto no ahondamos mucho, solo únicamente los que se pueden aplicar a las frutas, ¿verdad? No tanto el concepto como tal general, porque eso lo hemos visto en clases anteriores, pero sí vamos a ver algunas diferencias en cuanto al RTCA y a otras normativas de lo que son los zumos, los néctares, las pulpas y el puré de frutas también. Entonces son parte de las cosas que vamos a observar el día de hoy. Muy bien, entonces, en cuanto a la clasificación, lo primero que nosotros observamos acá es que el pericarpio es la capa procedente de la transformación del ovario del pistilo y este rodea las semillas. Se divide en 3 capas que se pueden observar de afuera hacia adentro. El epicarpo, que es el exocarpo, que es la capa más externa, denominada comúnmente como cáscara. El mesocarpo, que es la parte carnosa y media del pericarpo. Y el endocarpo, que es la parte interna que rodea a las semillas. Esta parte, pues nosotros ya la conocemos bien de otros cursos, pero me parece importante que sepamos bien dónde está esa parte, ¿verdad? Esa diferencia, que sepamos bien dónde se encuentra cada uno. Acá nosotros encontramos precisamente el endocarpo, que como bien dice la definición, es la parte interna que rodea a la semilla, ¿verdad? Que es lo que comúnmente uno pues se come justo con el mesocarpo, ¿verdad? El mesocarpo nosotros observamos que es la parte carnosa y media del alimento, y el exocarpo, que es la parte externa, que es la cáscara, que esa muchas veces o la mayoría de veces pues se desecha, ¿verdad? Entonces acá podemos, tal vez aquí se ve mejor en la parte del durazno, del melocotón o la manzana, que el endocarpo es precisamente esta capita, ¿verdad? Que es la capa más interna, que es la que va a rodear a la pepita, ¿verdad? Como conocemos normalmente el nombre. Y el caso del mesocarpo, pues que es la parte más carnosita. Muchas veces el endocarpo tampoco lo consumimos tanto, algunos lo desechan, ¿verdad? Porque como esa parte es un poco más dura, mucha gente pues no se come esa parte del corazón que le llamamos también de la manzana, ¿verdad? Que es la que posee las pepitas. Hay otras personas que dejan solo las pepitas de cada alimento, ¿verdad? Eso va a depender también hasta de los gustos. Y el exocarpo, pues que como vemos acá es la parte externa, que es la cáscara, ¿verdad? Entonces, es bien importante comprender que las frutas son muy diversas, ¿verdad? Cada una de ellas se va a desarrollar de manera diferente, generando texturas diferentes. Por ejemplo, hay texturas de algunas frutas que son leñosas, otras que son más membranosas, otras más carnosas también, algunas que son más jugosas, como es el caso de los cítricos, ¿verdad? También tienen diferentes estructuras, por ejemplo, los famosos pelitos que nosotros vemos en algunas frutas, como el melocotón, ¿verdad? Que su textura es más como afelpadita.
por ejemplo, algunas texturas más lisas, como es el caso de la manzana. En el caso de la naranja, pues que es un poco más rugosa por fuera, ¿verdad? Entonces, son como diferentes cosas o diferentes texturas que nosotros observamos en las diferentes frutas, ¿verdad? Eso es importante de resaltar. El endocarpo, pues también que tenemos que comprender que esta lo que hace o lo que le sucede, digamos, es que se engruesa y se va en las frutas que son denominadas drupas, que vamos a ver más adelante cuáles son específicamente, ¿verdad? O también, pues, que vemos nosotros que en el caso de algunas frutas que se vuelven más jugosas cuando pues llegan a la madurez también o a la maduración. Entonces vamos a observar algunas clasificaciones generales, como vemos acá, la clasificación según el fruto. Entonces tenemos nosotros el tipo, ¿verdad?, de fruto, que en este caso es el que tiene hueso o carozo, que se le denomina también. El hueso es básicamente esta pepita que nosotros observamos acá. Entre sus características dice que tienen una semilla encerrada en un endocarpio duro, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Y pues están entre los ejemplos el durazno, el melocotón y el albaricoque. También tenemos esta de pepita o pomáceas, ¿verdad? Que son los pomos derivados de un receptáculo engrosado. Poseen 5 semillas sin cubiertas esclerificadas, ¿verdad? O sea que la cubierta no es tan dura. Y tenemos entre ellos la pera y la manzana. Y también tenemos aquellos tipos que son de grano, que son resultantes de un receptáculo engrosado, cuyos frutos verdaderos tienen aspecto de minúsculas semillas en su interior, y entre ellos encontramos el higo. Si ustedes observan, esta es la planta del higo, y ahí deriva el nombre, ¿verdad? Que parecen pequeños granos o pequeñas semillas del fruto, ¿verdad? Como tal, así es como nosotros lo observamos. Muy bien. Luego tenemos otras clasificaciones, como son su textura. Entre ellos nosotros encontramos los frutos secos y los frutos esquizocárpicos. Los frutos secos hablan de que estos son el pericarpio maduro y seco, ¿verdad? Son ricos en fibra y minerales, dependiendo de la dehiscencia, se separan a su vez en. Aquí vemos lo de la dehiscencia, ¿verdad? La dehiscencia básicamente se refiere a la forma en que están las semillas, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, indehiscentes es cuando no se abren y retienen las semillas en su interior. Dehiscentes se abren de alguna manera para liberar y dispersar las semillas en forma de vaina. Entre los indehiscentes están frutos como la nuez. Entre los dehiscentes están estos como el maní. Entre los frutos carnosos, pues ya nosotros vemos todo lo que son bayas, pomos o drupas, que son las frutas comúnmente que nosotros comemos o consumimos o conocemos. Aquí entran todas las frutas, ¿verdad? Y en esta parte solo están lo que son los frutos secos como tal. Pero esta es la clasificación que ustedes van a encontrar cuando ustedes buscan, perdón, por ejemplo, frutos secos como tal, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes lo ven. A ver. El dehiscente podría ser la vaina del frijol, sí se puede también. Yo no se los coloqué acá porque acá pues estamos viendo directamente lo que son frutas y dentro de las frutas están los frutos secos, ¿verdad? En el caso exacto, pero esas no son frutas, exacto, Sofía. Precisamente porque para no confundirlos, porque aquí entran la mayoría de leguminosas, pero no se los quise colocar precisamente para que no se fueran a confundir en la clasificación, ¿verdad? Cuando entremos a la unidad de leguminosas, ahí vamos a encontrar precisamente también esta otra clasificación donde ya van a estar incluidas las leguminosas. Ok, muy bien. Pero gracias por la pregunta, Sofía, porque la verdad es que yo no se los quería explicar para no confundirlos, pero yo creo que es parte importante de las dudas que les pueden surgir. Entonces está bastante bien enfocada tu pregunta, gracias. Luego tenemos el fruto, estos frutos esquizocárpicos, la verdad es que son muy poco comunes a nivel Latinoamérica, ¿verdad? El único ejemplo que logré conseguirles en el sentido de algo que, o sea, no hay un ejemplo como claro, digamos, de lo que es esta valla, ¿verdad? Que es esta valla esquizocárpica, que es la forma nada más como se presenta el fruto
Es un fruto que procede de un ovario simple, bi o pluriloculado, sincárpico, ¿verdad? Simulando frutos derivados de varios ovarios o de varios carpelos libres. Pueden ser tanto carnosos como secos y dentro de estos dehiscentes o no. Cada lóculo contiene una sola semilla y los lóculos separados se denominan mericarpos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, no es que la piña entre en estos frutos, sino que lo que quería resaltar acá era que es una forma de valla, ¿verdad? O sea, cómo se van formando las vallas, así es como entra este tipo de alimentos acá. Entonces, es una valla bastante extraña, bastante rara, pero que sí existe en otros países, sobre todo de Europa, ¿verdad? Más que todo, o de Asia, ¿verdad? Entonces acá pues no está como muy clara. Muy bien. Luego tenemos esta otra clasificación que van a encontrar ustedes según contenido de agua y según su sabor. Según su contenido de agua, nosotros tenemos acá que pueden estar también incluidos los frutos secos, las frutas carnosas y las frutas oleaginosas. En el caso de los frutos secos, pues tenemos que es menor a 50% en la parte de comestible, o sea, menor del 50% de agua, ¿verdad? Porque estamos hablando según contenido de agua. Menor al 50% del contenido de agua en la parte comestible. Los alimentos en esta fase son bastante energéticos, ricos en fibra y minerales, y aquí encontramos la nuez, la almendra y la avellana. Entre las frutas carnosas tenemos que tienen mayor o igual al 50% del contenido de agua en la parte comestible y están cualquier fruta que ustedes observen ahí, que es aquí les puse algunos ejemplos nada más, hay muchos más porque ya sabemos que entre las frutas carnosas hay bastante más variedad, pero entre los que podemos mencionar está el banano, la manzana y el durazno. Las frutas oleaginosas se emplean para la obtención de grasa y como alimento. Contienen un alto contenido de grasa, de proteínas y de oligoelementos. Entre ellos encontramos lo que es la semilla de calabaza, girasol, la aceituna y aquí se coloca el coco también. En esta parte se puede clasificar. Entonces, esto muchas veces las frutas oleaginosas las van a encontrar inmersas en los frutos secos. Hay clasificaciones que hacen la separación y otros que los catalogan dentro de los frutos secos, ¿verdad? Eso va a depender de la fuente que ustedes consulten, ¿verdad? De eso varía, pero es importante saber cuál es la diferencia entre los frutos secos y las frutas oleaginosas. Y básicamente es esta, ¿verdad? Que ustedes estas se emplean, las oleaginosas, generalmente para obtener otro tipo de grasa, ¿verdad? Para obtener grasa y pues que también se pueden comer como tal, ¿verdad? Pero digamos, sí se usan para obtener, o sea, se usan tanto como alimentos como para la obtención de grasa, ¿verdad? Adicional. Muy bien. Luego tenemos la clasificación. No sé si alguien quiere hablar, pero tengo su micrófono abierto. Oye, luego tenemos la clasificación según su sabor y tenemos acá pues lo que ya nosotros conocemos, que son ácidas, semiácidas, dulces y neutras. En las ácidas, pues por su sabor característico, se clasifican las que son cítricas, ¿verdad? Las más cítricas. Entre ellas está la guayaba, el limón, la naranja, la piña, la toronja, la uva y la ciruela. Entre las semiácidas tenemos que tienen, algunas son ricas en proteína de alto valor biológico, que está la fresa, la lima, la mandarina, el mango y el melocotón. Esta diferencia entre ácidas y semiácidas realmente hay clasificaciones que las separan y otras que las tienen dentro del mismo, ¿verdad? Dentro de la misma clasificación. Las separan generalmente solo en ácidas y dulces, pero pues como les repito, hay que consultar diferentes fuentes para saber por qué se clasifican o por qué las subdividen tanto, ¿verdad? Luego están las dulces, que son más compatibles entre sí, no son compatibles con las ácidas o las neutras, o sea, no es recomendable combinarlas, ¿verdad? Para consumirlas, pero no porque tengan algún efecto en el organismo como tal, sino que muchas veces digamos en el caso de las dulces, pues tienden a deteriorarse más rápido en presencia de algunas de algunas más ácidas, por ejemplo. Algunas sí se logran conservar mejor. Por ejemplo, el melón
en presencia de ácido, pues no es muy bueno, se deteriora como más rápido, digamos, igual que en el caso de la papaya, el zapote, algunas otras, ¿verdad? Hay unas frutas que sí se conservan mejor al agregarle limón, como ya hemos visto en los diferentes métodos de conservación y en los diferentes métodos de la manzana, por ejemplo, tampoco se conserva tanto en presencia de limón, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, uno de los métodos de pretratamiento, ¿cuál era para evitar el pardeamiento enzimático? A ver, ¿quién se recuerda? A ver, no, no estaba esa. A ver, ¿quién se recuerda? No. ¿Quién se recuerda? A ver, díganme. Bueno, entonces ya cuando nosotros tenemos acá, por ejemplo, un alimento que está bueno, aquí el dulzor realmente varía también en cuanto al estado de maduración de un determinado alimento como tal. Entonces, luego acá nosotros tenemos la otra clasificación que es las neutras, donde dice que son las más ricas en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, oligoelementos y algunas proteínas. Sabemos bien que la proteína de la fruta pues es bastante escasa, no contiene mayor cantidad, pero sin embargo pues se cataloga como una buena fuente de proteína, ¿verdad? Como tal, pero pues sabemos que sus niveles son bastante bajos. Muy bien, dame un segundo más, pero ahorita te doy la palabra. Entonces, entre estas verduras, entre estas frutas, nosotros tenemos acá entre los ejemplos lo que es el aguacate, la almendra, la avellana, el maní, la macadamia y la nuez, donde nosotros podemos observar esto. Adelante, Mafer. Fíjese que de lo que estaba hablando del pardeamiento, yo tengo que si es en casa, se usa ácido ascórbico, que son 4 cucharadas de limón o 4 cucharadas de vinagre, que el vinagre es ácido acético. Y en la industria se usa ácido acético con ácido cítrico. Sí, así es. Eso es lo que normalmente se usa, pero digamos, en el caso de la manzana, se recuerdan también que había otra opción para el pretratamiento. Así ya lo habías puesto ya lo habían puesto en el chat, ¿verdad? Perdón, no lo había visto. Sí, ahí está. En el caso de alguien, creo que tú preguntabas también sobre el vinagre, ¿verdad, Mafer? Ajá. Sí, el vinagre en este caso sí se puede utilizar porque al final nosotros lo que tratamos de evitar es ese pardeamiento enzimático. Sin embargo, no es tan recomendable por el sabor que deja, el sabor residual, ¿verdad? Sí se puede, pero en las cantidades bien específicas para que no se vayan a dañar. Entonces, en este caso particular, la manzana sí se puede utilizar así, siempre y cuando no tenga un grado de maduración muy elevado, ¿verdad? Porque si lo tiene ya se empieza a poner como porosa. Ah, ya. Entonces en la manzana es ácido ascórbico o limón. Ácido ascórbico, ¿qué, perdón? O limón, sí, ajá. Sí, porque, o sea, en casa usamos el limón precisamente porque no tenemos no hay, pues no tenemos acceso al ácido cítrico o al ácido ascórbico, pero lo mejor es en sí los ácidos como tal ya, pues los aditivos como tal, ¿verdad?
Bueno, y cuando mencionaba usted que no era compatible la manzana con el limón, ¿era respecto a qué, o sea, respecto a qué cosa? ¿Sensorial, vida útil? No sé. En el caso este, más que todo es a nivel sensorial, pero cuando las cantidades, es que tal vez no lo terminé de decir, pero realmente es en cuanto a que la cantidad debe ser controlada. O sea, en cantidades controladas para que no altere el sabor de la fruta como tal, porque esa es la idea. Ya, ahorita sí. Gracias. Sí, sí, perdón, es que no creo que no lo terminé de explicar. Gracias por tu pregunta. Muy bien, luego Adriana pregunta que si la uva está en ácidas y dulces, ¿cómo sabemos en cuál clasificarla? Si dice que no son compatibles con las ácidas. Bueno, sí, aquí es algo importante de mencionar. En el caso de la uva, que está tanto en las ácidas como en las dulces, eso va a depender de la especie de la uva que se utilice o del tipo de uva que se utilice. Por ejemplo, nosotros observamos que muchas veces la uva verde es un poco más ácida que la uva roja cuando se cosecha. Entonces, entre las ácidas que entran acá de la uva está la verde y acá tenemos las que son las rojas y las negras. Va a depender del tipo de fruta o del tipo de especia o de cepa que nosotros podemos clasificarla en diferentes espacios. Porque lo mismo pasa, por ejemplo, con la ciruela. La ciruela, si ustedes observan, está acá entre las dulces y está también entre las ácidas. Y también va a depender del tipo de ciruela que se utilice o que se tenga para saber en dónde la tenemos nosotros que clasificar. Ahí quedó la respuesta, ¿verdad, Adriana? Muy bien. Luego tenemos la siguiente clasificación que tenemos por el tipo de maduración y tenemos de la botánica, que es la más usual. Entonces, por el tipo de maduración, tenemos las climatéricas y las no climatéricas. En las climatéricas, pues para verlo así a grandes rasgos, porque esto creo que es tema de otro curso, las climatéricas pues muestran un aumento marcado en la tasa respiratoria y en la síntesis de etileno. Y entre ellas pues tenemos la manzana, la pera, el banano, el melocotón, el kiwi y la fresa. En el caso de las no climatéricas tenemos nosotros estas no presentan variaciones sustanciales en la tasa respiratoria o en la síntesis de etilenos durante la maduración. Acá tenemos ejemplos como la cereza, la naranja, la mandarina, la piña y la uva. Entre las climatéricas nosotros tenemos que comprender también o saber también que estas normalmente almacenan almidón como reserva durante todo su crecimiento. Este lo que hace es que se hidroliza durante la maduración hacia azúcares más simples que van a otorgar precisamente ese sabor a la fruta, ¿verdad? Esto sucede normalmente cuando la fruta ya ha sido cosechada. Entonces, estas climatéricas nos van a dar la tendencia a que ese almidón que ellas van a ir conservando les va a servir, o sea, lo van a usar de reserva o lo van a tener de reserva para que se pueda intensificar el sabor de una determinada fruta, ¿verdad? En el caso de las no climatéricas, estas no tienen una reserva de almidón, no almacenan. Por eso mismo, estas frutas no deben separarse de la planta hasta que haya alcanzado realmente su grado de maduración, ¿verdad? En el caso de las climatéricas, estas sí se pueden separar de la planta antes de que lleguen a su grado de maduración total o final, porque tienen esa reserva de almidón, ¿verdad? Eso sí es bien importante de mencionar. Entonces, una parte importante o una diferencia sustancial entre las climatéricas y las no climatéricas es que unas tienen una reserva de almidón para llegar a su grado de maduración, mientras que las otras no lo necesitan, más bien no lo pueden almacenar, pero no pueden separarse de la planta hasta que han llegado a su grado de maduración. Estas, por el contrario, derivado de la reserva de almidón, sí se pueden separar de la planta antes de que lleguen a su grado de maduración final, ¿verdad? Esa es la diferencia importante en cuanto a la parte tecnológica de las frutas, ¿verdad? ¿Dudas de esto?
¿O nos quedó claro? Luego tenemos, en cuanto a la parte botánica, nosotros podemos dividirla en lo que son pomos, drupas, bayas, frutos secos y frutos silvestres, que es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, gracias. Entonces, entre los pomos, nosotros tenemos que son los frutos carnosos indehiscentes, cuya parte central, que es el verdadero fruto, siendo la parte carnosa el tálamo muy desarrollado. Entre estos tenemos nosotros lo que son las manzanas, las peras y la membría, el membrillo, perdón. Entonces, pues tienen una característica bastante fundamental. Cuando nosotros hablamos a veces de que las frutas cuando ya están muy maduras o ya se les ha pasado el grado de maduración, están porosas, decimos nosotros, está porosa o está así, o sea, la textura cambia, ¿verdad? La textura interna. Generalmente cuando ya ha pasado el grado de maduración y se ponen con esa textura, ya empieza me recordé justo de lo que creo que María Fernanda preguntó en algún momento, de que la manzana podía estar como germinada por dentro, ¿verdad? Desde la semilla. Precisamente es cuando su grado de maduración ya está más allá del punto exacto donde deben madurar, ¿verdad? Es que empieza esa parte de germinación desde las pepitas, ¿verdad? Luego tenemos la otra clasificación, que son las drupas, donde están los frutos simples, carnosos, fibrosos o coriáceos, y en su interior un endocarpio de tipo leñoso, ¿verdad? Este endocarpio o este hueso que se le llama, que es la pepita, que es una única pepita que se conoce, como es el caso del melocotón, la guinda o la ciruela. En algunos casos hay unos que traen tal vez dos, ¿verdad? Dos más, como dice acá, dos pepitas, o una o dos, ¿verdad? Pero no más. Eso es lo más que llegan a tener en su centro. Luego están las bayas, que es un fruto carnoso, dispone de pulpa que protege a la semilla durante toda la etapa de maduración, hasta el momento en el que sea dispersada por acción de otros animales. De ahí que la gran mayoría de ellas sea comestible. Acá nosotros tenemos justo lo que son las fresas, la uva, la frambuesa, los arándanos y las moras también. Entonces nosotros vemos que la parte de la baya pues sí tiende a ser comestible como tal en el caso de estos, ¿verdad? Porque se come la fruta completita, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos siempre en la clasificación botánica estas que son las tropicales y las subtropicales. Entre estas, la única diferencia es la zona climática donde van a darse, ¿verdad? Pero lo que es importante de comprender es que estas no soportan el frío y se dañan o sufren trastornos en el desarrollo cuando la temperatura cae por debajo de los 4 grados centígrados, ¿verdad? Entre estos se encuentran los cítricos, la piña, el mango, melón, banano, el coco, la papaya, la guayaba y el mamey. También tenemos acá los frutos secos, que ya los hemos visto en las otras clasificaciones, que solo vamos a indicar acá, pues que son frutos con alto valor nutritivo y que son bastante energéticos derivado de esto. Y por eso es que solo se pueden comer pequeños puñitos, ¿verdad? De este tipo de frutos, ¿verdad? Porque aunque su valor nutritivo es bastante saludable, tampoco podemos consumir una gran cantidad porque estaríamos pasándonos del valor energético que nosotros necesitamos, ¿verdad? También están los frutos silvestres, que son bayas que maduran durante los meses de calor. Algunos crecen en bosques de una cierta altitud. Entre estos están el del sauco, ¿verdad? Los arándanos y algunas frambuesas. Algunas especies de frambuesas y de arándanos, pues que todavía se conservan o se dan a nivel silvestre, ¿verdad? Donde sí los pueden encontrar ustedes en los bosques precisamente de una cierta altitud, porque no es que se den en todos lados, sino que necesitan ciertas condiciones de calor o de temperatura para poderse dar a los frutos como tal, ¿verdad? Es por eso también que algunos de ellos pues son bastante más caros, precisamente porque la disponibilidad no es todo el tiempo. Entonces, la conservación para prolongar la vida útil y que estén disponibles durante todo el año hace que esto incremente. Por eso es que ustedes normalmente en los mercados no van a ver estas frutas así como, o sea, como todo el tiempo, ¿verdad? Sino que solo ciertos tiempos. Y en algunos momentos están más caras y otros más baratos, ¿verdad? Dependiendo el tiempo. Muy bien. Luego vamos con el valor nutritivo.
Con el valor nutritivo, nosotros vamos a ver tanto el contenido de agua como de macronutrientes. En la parte del contenido de agua, nosotros tenemos acá que el agua puede oscilar entre 75 a 90% del contenido de agua dependiendo del tipo de fruta. El porcentaje de agua le brinda aromas, sabores característicos y esa característica de un alimento refrescante, ¿verdad? Que nos da precisamente por esa cantidad de agua que contiene. En el caso de los carbohidratos, ustedes van a encontrar literaturas que indican que el porcentaje oscila entre 5 y 8% y otras donde indica que puede llegar hasta un 18%. Este 18%, la verdad es que ya son frutas muy, muy características. Por ejemplo, el banano puede tener hasta más del 18% de sus en porcentaje de carbohidratos, también dependiendo de su grado de maduración, ¿verdad? Por eso es que difiere tanto hasta qué porcentaje puede llegar los carbohidratos, pero ustedes pueden encontrar esta clasificación entre 5 a 18%. Lo que más tiene pues son los polisacáridos y los ácidos orgánicos. En el caso de los ácidos orgánicos, dentro de este 5 a 18%, los ácidos orgánicos representan entre un 0.1 a un 0.5% del alimento como tal. Uno de los carbohidratos más importantes que encontramos nosotros en las frutas, pues es la fructosa, ¿verdad? Más o menos en una proporción de 1 a 8%. Y sigue siendo su proporción mayor en las frutas maduras, ¿verdad? Eso es algo importante de mencionar. En el caso de las verduras, por ejemplo, para hacer la comparación, la fructosa se encuentra entre un 1 y un 6%. Entonces, las frutas siempre van a tener un mayor porcentaje de carbohidratos precisamente por su grado de maduración y por los sabores característicos dulces que nosotros vemos. En el caso de la fibra, nosotros tenemos acá, pues la fibra es la fibra dietética, ¿verdad? Que puede oscilar entre 2 al 9% y se encuentra en forma de pectina, hemicelulosa, celulosa y protopectina. En el caso de la fibra, pues esta también oscila dependiendo el tipo de alimento, el tipo de fruta que nosotros vayamos a encontrar. Algunas tienen un 1%, algunas tienen más del 5%, eso va a depender del tipo de fruta que nosotros tengamos, ¿verdad? Observemos acá. En el caso de la proteína, como les dije, es bastante escasa en la parte comestible y muchas se encuentran en las semillas, ¿verdad? De la proteína como tal o los compuestos nitrogenados, porque no es una proteína como tal, sino que son compuestos nitrogenados. Oscila entre el 0.1 a 1.5%. Entonces, hay frutas que realmente nos dan una cantidad bastante baja y pues el 1.5% en comparación del porcentaje de carbohidratos, pues sí es bastante bajo, ¿verdad? Y en el caso de las grasas, pues también es bastante escasa en la parte comestible y también se encuentra en algunas semillas más que todo, ¿verdad? Puede oscilar entre 0.1 a 0.5%. Esto no incluye acá, este porcentaje no me incluye a lo que son los frutos secos, ¿verdad? Sino que a todas las frutas como tal, al resto de frutas, ¿verdad? Entonces, ya para ver más detalladamente esto, nosotros vemos en el caso de los macronutrientes de los azúcares como tal, que pueden existir tanto azúcares que nosotros conocemos como los azúcares tipo alcohol o los azúcares alcohol, que es una mezcla, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, que el oligosacárido predominante va a ser la sacarosa, ¿verdad? Ojo, porque estoy diciendo oligosacárido, ¿verdad? Aparte es la fructosa y aparte es la sacarosa. Entre los monosacáridos predominantes, aquí sí, está la glucosa y la fructosa. Entre los polisacáridos predominantes, ¿verdad? Está el almidón. En las no maduras se encuentra entre 0.5 a 2% en el caso del almidón. En los plátanos o bananos maduros, los frutos secos, por ejemplo, esto puede oscilar hasta en un 3%, ¿verdad? Eso es importante mencionar, siempre refiriéndonos al almidón como tal. En el caso de los azúcares alcohol, tenemos nosotros que predominantemente en alimentos como ciruelas y peras, hay cantidades relativamente altas de sorbitol y el sorbitol, pues recordemos que tiene un efecto que, ¿quién me cuenta? ¿Qué tiene el sorbitol? ¿Un efecto qué?
¿Qué pasa con ese sorbitol? ¿Qué efecto nos da en el organismo? A ver, cuéntenme. O nadie sabe, búsquenlo si quieren. Es un efecto laxante más que todo, ¿verdad? El que nos da. El sorbitol nos da un efecto laxante, ¿verdad? De ahí deriva el por qué cuando pues hay problemas de estreñimiento o algo, mucha gente dice, ponga a cocer ciruela y se tome el agua de ciruela. O vaya a comprar a la farmacia Ciruelax, porque eso le ayuda para los problemas de estreñimiento, ¿verdad? Sí, precisamente la distensión abdominal es precisamente por lo de la parte del estreñimiento, ¿verdad? Entonces de ahí deriva el por qué nos ayuda este tipo de alimentos. Entonces, incluso en confitería se utiliza mucho este aditivo como este alcohol como aditivo, ¿verdad? Que por eso es que también no se debe consumir tanto dulce, ¿verdad? Precisamente porque tienen cantidades de aditivos que pueden provocar algún efecto laxante por uso del sorbitol o incluso también algunos jarabes, ¿verdad? Que ustedes observan en la industria farmacéutica tienen este efecto, este azúcar. Por ejemplo, cuando dice son jarabes aptos para diabéticos porque no tienen glucosa ni tienen alguna otra o algún otro azúcar y lo que le agregan es este sorbitol que le da ese sabor dulce, pero hay que tener cuidado porque justo en los efectos secundarios dice que puede provocar, que puede tener un efecto laxante derivado del xilitol o del sorbitol muchas veces, ¿verdad? Que son más o menos iguales. En el caso de los otros oligosacáridos que nosotros podemos encontrar dentro de las frutas, aparte de la sacarosa, se encuentran también la maltosa, la racinosa, la melibiosa y la estaquiosa. En el caso de la racinosa y la estaquiosa, también nosotros vimos en la parte de tecnología de vegetales que están también predominantemente en ellos, ¿verdad? Entonces, una de las características comunes que tienen, o de los oligosacáridos comunes que tienen tanto frutas como verduras, está la racinosa y la estaquiosa. En el caso de los monosacáridos, de la glucosa y la fructosa, las concentraciones de estas van a variar dependiendo del tipo de fruta o del tipo de especie que tengamos, porque varían de una a otra, ¿verdad? Y en el caso del almidón, es bien importante mencionar también que el almidón no está presente todo el tiempo en la fruta, sino que este va disminuyendo a lo largo de toda la maduración hasta que definitivamente desaparece. Entonces, esto es importante de mencionar, ¿verdad? Que este almidón se encuentra predominantemente en las etapas tempranas del fruto, mientras que en las etapas ya de maduración va desapareciendo poco a poco, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Sí. Otra cosa importante de mencionar es que se recuerdan que vimos acá adelante lo de las pectinas, que es parte de la fibra que nosotros tenemos acá. Y la pectina, pues como bien sabemos nosotros, esta va a variar también dependiendo de la fruta y dependiendo de su grado de maduración. Eso es importante también de mencionar. A ver, ¿quién se recuerda? ¿La pectina es fibra soluble o insoluble? Y la hemicelulosa y celulosa, ¿qué son? ¿Soluble o insoluble? ¿Quién se recuerda? Muy bien. La pectina es soluble. La pectina es soluble. Y la hemicelulosa y celulosa son insolubles. Sí. Muy bien, sí, pectina es soluble, exacto. Pectina es soluble y la hemicelulosa y celulosa son insolubles. Les hago el comentario precisamente porque esto, y no se preocupen si se confunden, porque esto a veces le confunde a uno en ocasiones, sobre todo. Uno lo va como dominando más al momento de hacer todos los análisis bromatológicos de algunos alimentos, porque precisamente lo que obtenemos dentro de los análisis bromatológicos, como la fibra cruda, por ejemplo,
es semicelulosa y celulosa, que es lo que más uno obtiene, que es la fibra insoluble, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se le va como quedando, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos entre los otros macronutrientes, a ver, Nancy, adelante. Hola, buenos días. El eritritol normalmente se considera como un azúcar alcohol. ¿Ah? Sí. Es de otro, bueno, es lo que pasa es que es el eritritol normalmente nosotros lo vamos a ver o se puede ver como un sustituto del azúcar, pero siempre es un alcohol, es un azúcar alcohol, ¿sí? Tú me estás preguntando de dónde deriva. Ajá. Eh, no. Lo que yo decía acá es que el sorbitol está en ciruelas y peras. Eso sí, eso es definitivo, pero que muchas veces este tipo de azúcar alcohol se utiliza como aditivo para algunos jarabes que son aptos para personas con diabetes y que mucho, pero porque lo sustituyen en lugar de la glucosa, digamos, y a veces no solo usan el sorbitol, sino también el xilitol. Eso fue lo que dije, no que venía también no que el xilitol era también de las ciruelas y peras. O sea, son diferentes. Sí. No, pero está bien, no hay ningún problema. Y el eritritol sí está presente en algunos vegetales y algunas frutas y sí puede derivar de ellos, ¿verdad? Pero es un alcohol diferente. O sea, sorbitol, xilitol y eritol son diferentes. Y también son sustitutos de azúcares, ¿verdad? En lugar de usar glucosa, fructosa o cualquiera de estos otros que son, pues, que son carbohidratos simples, pues estos tienden a su metabolismo es diferente, por eso es que son tan utilizados actualmente como sustitutos de azúcares en muchos alimentos para paciente diabético o incluso en la industria farmacéutica. Tal vez ahí te queda más claro, ¿no? ¿Ah? Molecular. Uh -huh. Sí, de nada, con gusto. La verdad es que son muchos los que se utilizan. Por ejemplo, está también el manitol, está el maltitol también, ¿verdad? Que se pueden utilizar para todo esto. Y eso va a depender precisamente de los efectos que puedan provocar, digamos, a largo plazo en el organismo. Entonces, es posible, ¿verdad? Porque realmente, pues el xilitol sí como fue como de los primeros más utilizados. Sin embargo, tiene este efecto laxante igual que el sorbitol, entonces por eso es que ya de por sí el paciente con diabetes, algunos medicamentos le producen flatulencias o cuestiones así, o distensión abdominal, entonces imagínate más que tomen otro medicamento, aunque sea por temporadas, como es el caso de los jarabes, pues provoca un trastorno del estómago mucho más fuerte, digamos. Entonces, por eso es que se ha visto que otros azúcares alcohol pueden entrar en sustitución del azúcar y que no generen este tipo de problemas, ¿verdad? Pues sí puede ser, yo creo que sí puede ser, ¿verdad? De nada, con gusto. Muy bien. Luego tenemos entre los lípidos que solo los frutos secos y la pulpa de aguacate contienen cantidades importantes, más o menos un rango entre 12 y 32%, ¿verdad? Los que pueden contener es especialmente
el palmítico, el oleico y el linoleico. Solo estos, ¿verdad? Los demás ya vimos que es una proporción bastante baja lo que pueden llegar a contener, entre 0.1 a 0.5%, ¿verdad? Y en el caso de las proteínas, que son compuestos nitrogenados, los que nosotros vamos a encontrar en su mayor parte, y esta fracción proteica está constituida principalmente por enzimas que regulan el metabolismo de las frutas, ¿verdad? Entonces es bien importante acordarse que las proteínas pueden ser los aminoácidos y las enzimas también, ¿verdad? Entonces, los compuestos, por eso es que es tan insignificante el tema ahí, ¿cómo se llama? La cantidad que provee, perdón. Esto me parece importante de mencionar, derivado que en algunos de sus reportes hemos visto que ponen, por ejemplo, que una de las razones de cambio de los tratamientos térmicos en las proteínas, precisamente, es la desnaturalización de las proteínas, pero no indican, o sea, ustedes se contradicen precisamente porque dicen ustedes, es la desnaturalización de las proteínas la que se provoca o es una de las razones de cambio, sí, pero ¿de dónde provienen esas proteínas si las frutas que ustedes utilizaron tienen un contenido despreciable de proteína? Entonces, ¿será que realmente pasa eso o no? Algunos sí identificaron realmente que la proteína que es la que mayor van ustedes a ver en este caso de las mermeladas, por ejemplo, proviene precisamente de la gelatina sin sabor que utilizaron, ¿verdad? Entonces, sí es importante que dentro de sus reportes, cuando ustedes hablen de esas razones de cambio, sepamos de dónde provienen, ¿verdad? Porque si vemos su valor nutricional y vemos que no tiene mayor contenido de proteína, entonces, ¿por qué dicen que se desnaturaliza, verdad? Entonces, esos son como los enlaces que ustedes tienen que hacer para hacer sus razonamientos dentro del por qué puede pasar o no un determinado cambio durante el proceso, ¿verdad? Entonces, solo lo quería ver porque no estoy diciendo que no pase, sí pasa, pero ¿de dónde proviene esa proteína? Si no proviene directamente de la fruta como tal, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que quería como darle su retroalimentación. Muy bien. Luego tenemos en la parte de los micronutrientes y otros compuestos, tenemos mayoritariamente que muchas frutas son ricas en vitamina A y vitamina C. Sin embargo, hay que poner especial atención en la parte del almacenamiento de los productos, precisamente porque existe una pérdida progresiva de vitamina C por lo general, pero también de vitaminas como la B1 y los carotenos, ¿verdad? Entonces la B1 pues sabemos bien que es la tiamina. Entonces es bien importante comprender que aunque se pierda poco realmente de estas, específicamente de los carotenos que se pierden en menor cantidad, pero sí hay pérdidas más relevantes de lo que son vitamina B1 y la vitamina C, ¿verdad? La vitamina C ya sabemos que es la vitamina más inestable que existe y por ello es que hay que cuidarla tanto de la luz y de otros factores para que no pues se pierda tanto esta vitamina. En el caso de la vitamina C y la B1, nosotros tenemos que esto se pierde mucho con lo que es el secado, ¿verdad? Ya sea por la deshidratación artificial o por el desecado natural. Entonces, tenemos que se destruye la totalidad de la vitamina C y alrededor del 50% de la vitamina B1, ¿verdad? De la tiamina. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que cuando hay estas pérdidas, sí se tiene que ver cómo se va a reemplazar o cómo se va a fortalecer la pérdida de esta vitamina dependiendo del método de conservación que nosotros utilicemos, ¿verdad? Recuérdense que el hecho de agregar, que no se puede agregar aditivos, por ejemplo, ácido ascórbico, ácido cítrico, y pensar que con eso nosotros ya estamos cumpliendo la función de la vitamina, ¿verdad? Dependiendo para qué apliquemos nosotros el ácido cítrico o el ácido ascórbico, así podremos decir si estamos fortaleciendo o no el contenido de vitamina o bien si estamos usando esos aditivos para alguna otra función tecnológica como un conservante o un estabilizante, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado con cómo se reporta. En el caso de los minerales, predominantemente se encuentra el potasio en muchos de ellos, especialmente en bananos y en menor medida en otros frutos de hueso que son de una sola pepita, ¿verdad? Como el durazno y la ciruela. Entonces sabemos por excelencia de que el banano y el plátano tienen un alto porcentaje de potasio, ¿verdad? Sin embargo,
también se encuentran presentes otros minerales dentro de las frutas, como son el magnesio y el zinc. Eso, pues, y otros más, ¿verdad? Pero de los más representativos está el potasio, el magnesio y el zinc. Luego tenemos entre los pigmentos que podemos encontrar, está la clorofila y los carotenoides. La clorofila en las frutas cuando están verdes o inmaduras, ¿verdad? Y esta clorofila pues se va perdiendo o va desapareciendo total o gradualmente por degradación durante la maduración de estas, ¿verdad? Todas las frutas empiezan verdes y terminan de los diferentes colores que nosotros ya sabemos cuáles son. Entonces siempre está presente, lo que pasa es que va desapareciendo a lo largo de todo el ciclo de crecimiento de la fruta como tal. Y en el caso de los carotenoides, pues que sabemos bien que son aquellos que nos proporcionan los colores anaranjado y amarillo, pero que están también asociados a los tejidos de la clorofila, ¿verdad? Los carotenoides, por su carácter lipofílico, ¿verdad? Estos no se solubilizan en agua y por eso no se pierden tanto en las aguas de cocción. Las pérdidas son realmente muy bajas en procesos de industrialización, ¿verdad? Pero sí son afectados por reacciones de oxidación, ¿verdad? Entonces, o sea, no son afectados por pérdidas en cocción, pero sí por oxidación. Entonces, al final, todos tenemos que verlos ahí, cómo los vamos resguardando o que se pierdan menos dependiendo del método de conservación que utilicemos o bien del método de industrialización que utilicemos. También vemos acá nosotros lo que son los ácidos orgánicos. En las frutas inmaduras encontramos el ácido químico y en frutas maduras el ácido málico, ¿verdad? Esos son como los más importantes. Luego tenemos dentro de los cambios durante la maduración que podemos perder color, textura, aroma y sabor, y el metabolismo, pues también que existen varios cambios dentro del metabolismo de las frutas. En cuanto al color, pues ya vimos, ¿verdad? Que hay pérdida de clorofila, hay acumulación de carotenoides, síntesis de pigmentos antociánicos, ¿verdad? Que son los moraditos y los rojos y todos estos que nos dan los colores. En la textura hay alteración en la composición de paredes celulares, solubilización de celulosa y algunas pectinas y degradación del almidón, como ya vimos también que se va perdiendo, ¿verdad? En cuanto a aroma y sabor, acumulación de azúcares y disminución de acidez y producción de compuestos volátiles. En el caso del metabolismo de la fruta como tal, nosotros vemos que hay un aumento respiratorio, ¿verdad? De la tasa de respiración, hay síntesis y producción de etileno y hay alteración en la regulación de algunas frutas metabólicas, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios que se sufren durante la maduración generalmente son, como vemos acá, de tipo sensorial y del metabolismo de la fruta como tal, ¿verdad? Entonces, son los cambios que son predominantes dentro del ciclo de crecimiento de las frutas. Bueno, luego vamos a pasar a lo que es la selección y control de calidad de las frutas. En este sentido, como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos que la selección como tal de la fruta y de la verdura, ¿verdad? Ustedes pueden observar que son muy similares. En el caso de la fruta, pues tenemos que ver que sea un color uniforme y brillante, un olor y sabor dulce, una textura firme y blanda, una apariencia brillante y uniforme en tamaño, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, nosotros vemos compramos manzanas y vemos que dentro de la libra de manzana hay manzanas más pequeñas, más grandes, más que no tienen un tamaño uniforme, también podemos observar que los grados de maduración probablemente fueron pues hasta cierto punto manipulados, ¿verdad? Porque no llegan al punto de maduración que se necesita para que estos alimentos lleguen a su tamaño uniforme. Esta selección que ustedes observan acá se da tanto a nivel del hogar, esta sensorial, ¿verdad? Como a nivel industrial. En la industria de alimentos se tienen que observar, se tienen que seleccionar las frutas o las verduras al ingresar a la institución o al recinto, se tienen que observar precisamente esto, ¿verdad? Que el color sea uniforme, que sea brillante, que el tamaño de la materia prima, si se reciben 50 libras de manzana, que el tamaño sea uniforme. Entonces lo que hacen es agarrar parte de la materia prima al azar y verificar esto, ¿verdad? Porque no podrían, lo ideal es que revisaran todo lo que entra, pero eso es un poco complejo de hacer, derivado que muchas veces en las industrias alimentarias solo hay una sola persona
que recibe el producto, ¿verdad? Y estamos hablando no de 50 libras de manzana, estamos hablando de miles de libras de producto que no da tiempo muchas veces para que una sola persona lo reciba. Hay lugares donde ya tienen maquinarias especiales que revisan estas características, ¿verdad? Que van pasando en bandas y se van... Yo no sé si ustedes observaron el video que les dejé en la plataforma de cómo seleccionan los vegetales. Algunos, creo que era el de la lechuga, creo yo, si no estoy mal, el que les puse ahí. Y ahí se ve realmente cómo la máquina va, el equipo va seleccionando aquellos que no cumplen con ciertos criterios de calidad. Hay algunas maquinarias tan específicas o algunas maquinarias tan ya sofisticadas que uno les coloca, por ejemplo, la fotografía o un prototipo 3D del producto que yo quiero evaluar, por ejemplo, una manzana, una coliflor, lo que sea que yo les quiera poner, y él capta o digitaliza las características del alimento, que cuando uno pasa en las bandas y él observa, puede decidir o puede seleccionar si el alimento es apto o no para lo que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, por supuesto que les estoy hablando de maquinarias muy sofisticadas, ya hablando de prototipos 3D, pero sí hay algunos lugares o algunas plantas piloto en otros países que sí lo tienen, ¿verdad? Acá en el país, pues más que todo tenemos esas bandas donde sí se puede seleccionar el producto como tal, pero el problema es que ya ha entrado a la fábrica, ¿verdad? Entonces ya se ha recibido del proveedor. Esta selección normalmente se tiene que hacer antes o en el momento en el que se recibe esa materia prima. También se realizan selecciones de tipo técnico, ¿verdad? Con criterios técnicos donde se va a ver el pH de la fruta, por ejemplo, que oscile entre 2.5 a 5. También se le miden los grados Brix, ¿verdad? Que pueden ir entre 5 y 17 grados para frutos frescos y para conservas hasta 68 grados Brix, como vimos ya con las mermeladas y todo esto que ya se preparó. La humedad debe ser una humedad máxima de 25%. Debe observarse también la escala de maduración y firmeza, que es decir, que lo que indica es el periodo oportuno para recolectar esta fruta, ¿verdad? También se le hacen análisis microbiológicos para detectar patógenos como listeria, salmonella, shigella, legionela, el vibrio y E. coli. Y algunos análisis químicos para identificar contaminantes como pesticidas, herbicidas, insecticidas, antibióticos y los reguladores de crecimiento. Esto es todo lo que se hace en la industria alimentaria al momento de seleccionar y recibir la materia prima, ¿verdad? Específicamente estamos hablando de lo que es frutas, ¿verdad? En el caso de algunos otros alimentos, pues se hacen otro tipo de análisis dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Acá tenemos también un cuadrito del grado de dulzura en algunos frutos frescos, que es los grados Brix que deben tener al momento de entrar para que nosotros sepamos si es un alimento bueno, ¿verdad? Una calidad buena de grados Brix. Yo les puse o les dejé acá el tomate, aunque sabemos que es una verdura, pero algunas clasificaciones también lo toman en cuenta como fruta, ¿verdad? Entonces, por eso se los quise dejar acá y pues que no está de más que es una de las verduras que nosotros sí tenemos como grado Brix, o sea, sí tenemos como para determinar cuál es el grado Brix específico para desarrollar algún producto a base de tomate, ¿verdad? Como es uno de los más comunes, porque se hacen salsas, se hacen pastas, se hacen jugos, se hacen, o sea, ¿qué no se hace con el tomate? Por eso es que sí está determinado el grado Brix, que es el que debe tener para un grado de maduración aceptable, ¿verdad? Estos son grados de dulzura con base al grado de maduración, ¿verdad? El grado Brix que debe tener para saber si un alimento está apto para recibirse como materia prima de calidad. Entonces acá les dejo yo los grados, ¿verdad? Solo es una tabla para que ustedes la vean acá. El que más grados Brix tiene es la uva. ¿Por qué será? ¿Por qué será que tiene más grados Brix que los demás? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué son los grados Brix? Por su dulzura, exactamente, porque son altas en azúcar, ¿verdad? Precisamente por eso, porque el grado Brix lo que me dice es el grado de dulzura, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Luego tenemos también que al cosechar las frutas
como estas no reciben más agua ni más nutrientes, pero la tasa de respiración continúa y otras reacciones enzimáticas también. Es por ello que tenemos que tener especial cuidado al momento de almacenar estas frutas y saber cuándo y cómo cosechar. Durante la maduración, la actividad respiratoria pues va a aumentar. Es por ello que sobreviven y se conservan por poco tiempo las frutas después de haber sido cosechadas, ¿verdad? Las reacciones enzimáticas normalmente que pueden atravesar o que pueden dar lugar después de la cosecha es la síntesis de los pigmentos, ¿verdad? Y algunas enzimas que cobran mayor fuerza después de ser cosechadas. Es bien importante tomar en cuenta que como todas las frutas o todas las verduras o cualquier alimento se debe cosechar y obviamente aunque no se coseche, la vida útil va a disminuir, ¿verdad? Eso es bien importante de mencionar. O sea, una vez llegado al grado de maduración, cualquier alimento, en el caso de frutas y verduras, se va a echar a perder o su vida útil va a ser menor, ¿verdad? Por supuesto que se puede prolongar esa vida útil, no se puede evitar que se deteriore, pero sí se puede evitar, sí se puede prolongar la vida útil de la fruta como tal, ¿verdad? Agua si pierde, sí, pierde agua, exactamente, sí pierde agua, María Fernanda. Pero lo que me refiero acá es que una vez cosechadas ya no reciben más agua de la planta ni nutrientes de la planta como tal, ¿verdad? Pero su tasa de respiración sí continúa, así como otras reacciones enzimáticas, ¿verdad? Sí va perdiendo agua y por tanto va perdiendo peso también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el metabolismo después de la post cosecha nos indica que las frutas al ser recolectadas quedan separadas de su fuente natural de nutrientes, pero sus tejidos todavía respiran y desarrollan actividades metabólicas cuya energía se obtiene de la oxidación de azúcares y de otros sustratos como ácidos orgánicos con formación de dióxido de carbono y de agua. Estos procesos inciden en los cambios que se producen durante el almacenamiento, el transporte y la comercialización de estos productos, ¿verdad? En el caso de por ejemplo, vamos a ver. En el caso de algunas frutas, deben tener mucho control en cuanto a la humedad relativa, en cuanto a la temperatura a la que se van a almacenar, transportar y comercializar, porque al perderse esa cadena de frío, se puede deteriorar mucho más fácil su vida útil y el alimento como tal, y pierde pues todas sus propiedades tanto de organolépticas como de jugosidad, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de que, vamos a ver dónde se los puse, acá, de que dice que cuando hay una oxidación de azúcares o cuando hay una pérdida, lo que les mencionaba anteriormente del almidón, ¿verdad? Cuando el almidón va disminuyendo, que es como su proceso natural de algunas frutas en este caso, sí se llega a perder se va disminuyendo la cantidad del almidón y es por ello que se necesita que se prolongue esa vida útil del alimento, ¿verdad? Y eso se llega a alcanzar al hacer precisamente modificaciones en la temperatura, en la humedad relativa y en las atmósferas para que no se llegue a perder el alimento y se prolongue su vida útil a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta que todos sus procesos metabólicos van a continuar independientemente de que siga o no en obteniendo su agua y sus nutrientes de la planta de la cual fue cosechada. Luego tenemos acá, entre los aspectos sanitarios y toxicológicos que nosotros vamos a observar o a tomar en cuenta, es que en diversas especies de frutas se ha demostrado la presencia de una serie de aminas alifáticas y aromáticas, como estas, ¿verdad? La dopamina, la tiramina, la epinefrina y la triptamina, de efecto vasoactivo, y por consiguiente favorecedor de episodios de hipertensión. Tales frutas son, por ejemplo, el plátano, el tomate maduro, el aguacate, la piña y los cítricos. Cuando nosotros tenemos una dieta específica para algunos pacientes, como son los pacientes con hipertensión, pues se tienen que modificar las dietas precisamente
para que, pues no, o sea, para que se balancee de tal forma, ¿verdad? La dieta y que no haya un mayor consumo de alimentos que puedan perjudicar al paciente como tal. Con esto no quiere decir que no se comen, pero sí tienen que tener hasta cierto punto una modificación en cuanto a la alimentación, cómo se va a hacer, ¿verdad? El ácido oxálico presente en algunas frutas como la piña y el kiwi es un importante quelante de calcio, ¿verdad? Disminuyendo su absorción o formando complejos insolubles que pueden contribuir a la formación de cálculos en el glomérulo renal. Entonces hay que ver todas estas cuestiones. En las almendras, por ejemplo, en las semillas de algunos frutos como los melocotones, los albaricoques, las ciruelas y las cerezas, también hay algunos glucósidos que al hidrolizarse van a producir el famoso ácido cianhídrico, ¿verdad? Que provocan efectos neurotóxicos graves y mortales en humanos y algunos animales. Entonces, precisamente las cantidades que se deben consumir no son tan altas para evitar, pues, tener todos estos efectos adversos que nos pudieran dar la combinación de algunas frutas o de algunas verduras como tal. Muy bien. Luego tenemos entre las alteraciones microbiológicas que podemos encontrar que por la acidez y su alto contenido de agua y azúcares, su alteración suele ser normalmente por mohos y por levaduras. Hay una podredumbre blanda, ¿verdad? Que nosotros observamos muchas veces, que es el reblandecimiento y ennegrecimiento y mal olor con pérdida de agua por fermentación de sustancias pépticas, ¿verdad? Estos son algunos de los microorganismos que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Que cuando se da esta podredumbre blanda como tal, cuando hay un enmohecimiento, hay aparición de zonas coloreadas y degradación de la estructura, ¿verdad? Cuando vemos una coloración azul, pues es normalmente dada por penicillium. Cuando hay una verde es por la botrytis. Cuando hay una gris, normalmente se da por, es al revés. Azul o verde es por penicillium, perdón. Gris es por botrytis, el blanco es por bremia, esta otra que es la negra se puede dar por alternaria o aspergillus, la rosa se puede dar por trichotecium, la rosa o roja por furacirum y el marrón por esclerotinia, ¿verdad? Entonces es como dependiendo el tipo de coloración que se dé en el enmohecimiento, así será el microorganismo que es el responsable de este, ¿verdad? Entonces así es como nosotros lo podemos observar y sabemos por qué se puede llegar a dar. Ciertas especies de mohos atraviesan la piel de la fruta y elaboran micotoxinas en su parte interior. Tal es el caso de la patulina, ¿verdad? Que está dada por Penicillium expanso en manzanas y derivados. Luego tenemos también que en jugos y néctares se puede dar por levaduras que causan enturbiamientos, sedimentos y velos, así como productos metabólicos perjudiciales. También hay bacterias que producen ácido láctico, acético o butírico y que son también alterantes de jugos y néctares y dan lugar a la formación de velos. Esto normalmente pues ya son más a nivel de industria alimentaria cuando ya procesamos ese tipo de frutas en néctares, jugos o zumos de frutas o de vegetales también. Entre las alteraciones enzimáticas que tenemos nosotros que cuando las frutas son peladas, cortadas o trituradas y sus tejidos se exponen al contacto del oxígeno, es lo que nosotros vamos a ver que se da como el pardeamiento enzimático, ¿verdad? Que se presenta precisamente en una forma inmediata cuando hacemos cualquiera de estas operaciones, ¿verdad? Pelar, cortar o triturar algunas frutas, ¿verdad? También se da este pardeamiento enzimático por consecuencia de golpes o daños fisiológicos ocasionados en su almacenamiento, transporte o comercialización, que es otra de las operaciones que comúnmente pueden pasar. Se da también un oscurecimiento de los jugos por la oxidación de compuestos fenólicos, que la enzima responsable es la odifenol oxirreductasa. ¿Esto cómo se puede controlar este pardeamiento enzimático? Pues como ya vimos nosotros bien, ¿verdad? Se da a través del estaldado y del tratamiento con anhidrio sulfuroso o bisulfitos. Esto también se puede trabajar para evitar el pardeamiento enzimático. Y acá la inmersión en agua ligeramente acidulada con ácido ascórbico, que era lo que me preguntaba María Fernanda, ¿verdad? Que puede ser ácido ascórbico, ácido cítrico o en su defecto nosotros lo hacemos con el limón.
Sin embargo, pues el limón es bastante, o sea, a nivel casero pues, o a nivel artesanal, pues claro que sirve y funciona bastante bien, porque las cantidades son bastante pequeñas las que nosotros vamos a trabajar. Pero hablando de industria alimentaria, lo mejor es utilizar ácido ascórbico o ácido cítrico en su presentación en polvo como para meterlo realmente o hacer esa inmersión en agua ligeramente acidulada. Como vemos bien, ¿verdad? Es ligeramente acidulada, o sea, el porcentaje es bastante bajo, no pasa de un 2%, 2.5% muchas veces, dependiendo del alimento también, ¿verdad? Entonces, y otro de los tratamientos que pues es bastante bien utilizado es este tratamiento con anhídrido sulfuroso o bisulfito, ¿verdad? Eso también es bastante bien trabajado. Luego tenemos la parte del pardeamiento no enzimático, que es la reacción de los azúcares reductores con grupo amino libre de los aminoácidos para dar compuestos que a su vez van a reaccionar con otras aminas para producir polímeros de tipo melanoide, ahí me confundí, que son pigmentos más oscuros. Se produce en los procesos de pasteurización y concentración y deshidratación y se hace más patente durante el almacenamiento de los productos. Es decir, que este pardeamiento no enzimático generalmente ya se da en los procesos más industrializados que son de pasteurización, concentración y deshidratación, que es cuando nosotros ya podemos observar ese tipo de cambio de pigmentos más oscuros, ¿verdad? No cafezones, sino más oscuros. Son importantes la degradación del ácido ascórbico y la reacción de Maillard, que conduce a modificación de color y pérdida de valor nutritivo como consecuencia de la intervención de aminoácidos esenciales como la lisina y el ácido ascórbico. Solo denme un segundito. Muy bien. Bueno, ¿dudas con lo que vimos del pardeamiento enzimático y el no enzimático o vamos bien? ¿No? Como esto ya era algo que habíamos nosotros visto en otras clases, creo que lo vamos viendo un poco más rápido. Ok, perfecto. Luego tenemos los tipos de madurez que podemos encontrar en las diferentes frutas, que tenemos la fisiológica, la visual o cosecha y la comercial. La fisiológica, pues, es la que se tiene que dar comúnmente en un proceso natural de la maduración de la fruta, ¿verdad? Es el momento del proceso de maduración en que la fruta llega a su máximo desarrollo, se da el cambio de color, tamaño y peso. El cambio de color pues nos va a indicar específicamente el índice de madurez y el tamaño nos va a indicar que cambia constantemente por la actividad metabólica que lleva a cabo la fruta como tal. En el caso de la visual o de cosecha, implica que el fruto ha realizado todo su proceso fisiológico de maduración. O sea, para llegar a esta tiene que haber pasado por esta. Y presenta características como pigmentación, desaparición del color verde, aumento de sólidos solubles y reducción de la firmeza. En el caso de la transpiración, de la tasa de transpiración, como sabemos que esta continúa, esta nos va a influir tanto en el tamaño como en el peso de la fruta como tal. Sí, adelante, Max. Licenciada, en el caso de las uvas verdes, es que nosotras, hablando del vino, a nosotros el mosto en el día 2 de la fermentación ya tenía como manchas pardas, ¿verdad? Pero igual, o sea, nosotros lo protegimos de la luz y todo. Entonces, yo investigué que contiene sustratos de oxidación enzimática, pero no sé, o sea, ahorita me causó duda porque como es una fruta ácida, porque es uva verde, no sé, como que no tendría que presentar mucho eso, tal vez se asocia más a golpes. Lo que sucede es que la uva cuando ya, bueno, cualquier producto cuando ya va madurando, cuando ya va pasando de su punto de maduración, siempre te van a aparecer esas manchitas café. Si tú observas acá en la fotografía, no es lo mismo esta uva que está acá que esta que ya va cambiando de color.
No sé si con eso aclaro tu respuesta, tu pregunta. Sí, pero fíjese que estaban, o sea, no estaban muy maduras, digamos, la materia prima. Yo la seleccioné así, las uvas que estaban mejor, ¿va? O Ajá. sea, que estaban así verdecitas y color uniforme y todo. Pero ya al día siguiente, el mosto, o sea, lo que exprimimos y todo eso, ya tenía un poquito de manchas Ah, pardas. ya te entendí. No, sí, eso definitivamente es por la maceración de la fruta. Ah, por el golpe, digamos, Sí, pues exact- por el prensado. sí, exactamente. Ah, va. Entonces voy a quitarlo Ujú. de enzimático. Gracias. Sí, sí, no, ahí no aplica. Ajá, sí, ahí no aplica. A ver, adelante, no sé quién más levantó la mano. Estaba viendo que alguien más, pero ahora no me aparece. Buenos días, licenciada, soy yo. Sí, Fíjese Sofía. que en el mercado yo hace tiempo compré unas manzanas verdes, pero Ujú. tenían dos y unas estaban más baratas porque estaban de, de la piel, estaban como que estuvieran magulladas, digamos así, cafés, así, muchas manchas cafés. Y yo le pregunté a ¿No? la señora que por qué estaban así, si era porque estaban maduras, y dijo de que de adentro estaban buenas las manzanas, o sea, no tenían nada negro, pero que era porque las habían congelado mucho tiempo. Y yo me quedé pensando si, si, si adentro en serio no estaban negras, porque en serio tenían más negro que verde y que se habían quemado por el frío, me dijo ella. Que ahí tú lo que tienes que ver, o sea, sí puede pasar, lo que ella dice sí puede pasar, precisamente porque los tiempos de almacenamiento son bastante largos, ¿verdad? O sea, no despachan rápidamente a los centros de venta. Puede pasar. En el caso de la uva puede pasar también que esté, pero tú lo que tienes que ver es que esté firme, o sea, si está firme, por dentro está buena, pero si es solo, porque solo la cáscara tendría que estar como quemada, pero si ya hay partes blandas, entonces por dentro no está buena la fruta. Gracias, porque sí estaba firme la fruta, pero licenciada, eso no cambiaría sus características nutricionales de de la cáscara. No, si hubo un buen tratamiento previo, o sea, porque lo que pasa, bueno, pero es que eso es difícil de saber, porque en el mercado es más difícil que uno lo pueda como corroborar, porque ella no te puede decir, mire, si tienen un tratamiento de, es que no sé si se recuerdan que cuando nosotros vimos esa parte de congelación, vimos que a veces les hacen recubrimientos con ciertos aditivos, o cuando vimos la clase de aditivos, perdón, les hacen recubrimientos de ciertos aditivos para proteger precisamente las características organolépticas y nutritivas de los productos, como en el caso de frutas y vegetales. Si solo está como cafecita, pero como te repito, ha tenido un buen, bueno, la verdad es que ya en venta en mercado es bien difícil que se cumpla la cadena de frío. Tal vez es más seguro en el supermercado que sí se cumpla toda la cadena de frío, ¿verdad? Porque el problema es que al estar en frío y luego pasar al mercado que es a una temperatura ambiente y que saber cómo fue la manipulación y la distribución de estos productos, sí puede cambiar un poco su valor nutritivo y organoléptico, ¿verdad? Es bien complejo, la verdad, decirte que no o que sí, porque va a depender de cómo fue la manipulación anterior. Gracias. Tal vez no aclaro mucho tu duda, pero es que es bien, o sea, lleva todo un proceso de manipulación y distribución que eso va a afectar realmente ese valor nutritivo o no, ¿verdad? De eso depende muchas veces de la parte previa al consumidor final. Sí, gracias, licenciada. Sí, sí me aclaró porque pues al final ahí congeladas ya no estaban ni con bajas temperaturas. Entonces, Ajá, sí, sí, estaban bajo el sí, sol. sí, la verdad es que aquí en nuestro país es un poco complejo esa parte, ¿verdad? No solo con frutas y verduras, con todo, ¿verdad? Porque ¿quién no ha visto en el mercado que ponen nada más los pollos enteros solo sobre hielo, por ejemplo, y así a todo lo que da del mercado expuesto? Entonces, es bastante complejo, es parte de nuestra
cultura, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero sí, yo creo que a veces depende también cómo y dónde lo compramos. Con la fruta y las verduras, pues realmente se llega a perder su valor nutritivo totalmente hasta que ya el grado de maduración ha pasado, ¿verdad? Eso es más que todo. Bueno, vamos a ver, dice María Fernanda, la oxidación puede estar asociada por el uso exprimidor de limones de metal. Sí, también hay algunos metales que pueden oxidarte algunas frutas, ¿verdad? Dependiendo. En el caso de, no sé si te refieres siempre a la parte de la uva, ahí pues no habría mayor problema. Con las uvas no habría mayor problema. No son tan susceptibles como otros productos. Muy bien. Bueno, luego tenemos la parte de la madurez comercial, donde tenemos que indica las condiciones que requiere el mercado. No tienen por qué tener relación con los otros tipos de maduración, aunque los requisitos del mercado pueden relacionarse con la inmadurez, madurez óptima y sobremadurez de cada producto. Esto va a depender, esta madurez comercial va a depender realmente de lo que el cliente requiera para nosotros saber cuál es el tipo de maduración que él exige, porque dependiendo, ¿verdad? Puede ser que él lo quiera para que se le termine de madurar en el establecimiento, o bien lo quiera más verde porque necesite hacer, dependiendo del tipo de producto que necesite hacer, así será el grado de maduración que él requiera. Entonces no necesariamente tienen que estar involucradas estas dos, o sí o no, ¿verdad? Eso va a depender de los requisitos que él quiera. Algo importante de mencionar es recordarles, ¿verdad?, que la transpiración, en este caso, pues como sabemos, es la liberación del agua a la atmósfera. Hay una pérdida de turgencia, ¿verdad?, del alimento, o sea, una pérdida de peso. La pérdida de peso, más o menos, cuando hay una sobremaduración del producto, puede ser más o menos de un 5%. Y para evitarla, normalmente lo que se hace es aumentar la humedad relativa del lugar donde se esté almacenando el producto, ¿verdad? Que la cámara tenga un movimiento de aire constante, que hayan barreras físicas, ¿verdad? Es decir, que hayan empaques, que hayan recubrimientos comestibles, que era lo que le mencionaba ¿quién me habló? Creo que fue Sofía. No, ¿quién me preguntó lo del mercado? Sofía fue, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces tú preguntabas precisamente que si se pierde o no, pues se va a perder dependiendo si hay un recubrimiento o no, una barrera física para ese producto como tal, ¿verdad? Por ejemplo, si la señora indica que había estado en congelación y que pues probablemente le tuvieron que haber hecho algún recubrimiento de algún comestible, ¿verdad? Para que de esa forma no se llegara a perder o no se llegara a deteriorar tanto. Sin embargo, hubo una prolongación de ese congelamiento y al romper la cadena de frío, pues sí tenemos un deterioro al final. Adelante, Sofía. Licenciada, pero yo pienso que si hubiera tenido recubrimiento, no hubiera estado tan quemada la fruta o bueno, en algún punto se equivocaron, ¿verdad? Con el tratamiento, con todos los tratamientos aplicados. Sí, yo pienso que lo que sucede es que el recubrimiento te dura un cierto tiempo, ¿verdad? Pero si el tiempo de congelación fue mayor, ya no cumple esa función. De todos modos se va a deteriorar, ¿verdad? Por eso puede pasar. Muy bien. Adelante, Emma. Licenciada, disculpe, es que fíjese que hablando de eso de la congelación, yo he escuchado que a veces dicen de que como que exportan para acá a Guatemala de Colombia o manzana, pero que la guardan durante un año. ¿Puede ser posible eso o no? Sí, puede ser posible. Sí, puede ser posible. Obviamente hay una manipulación de todos los tratamientos que puedan, o sea, si dura tanto tiempo, primero es porque recuerden ustedes que cuando un producto sea congelado, les puede durar hasta 6, 8 meses,
¿verdad? Y posteriormente, dependiendo de los tratamientos que se hagan, de las atmósferas controladas que se lleven a cabo, sí les puede durar hasta 12 meses un producto, pero siempre y cuando no se rompan esos tratamientos, ¿verdad? Esos métodos de conservación. O sea, sí se puede, pero siempre y cuando tengan unos métodos de conservación adecuados. Y que recuérdense que es una congelación rápida, que seguramente es una ultracongelación, ¿verdad? Eso es aparte también. Hay también congelación criogénica, recuérdense también con nitrógeno, ¿verdad? Entonces, todo eso sí puede durarte, pero eso obviamente incrementa tus costos y los que los pagan son los consumidores finales, ¿verdad? Sí, es que fíjese que una vez así como para Navidad, para eso del ponche, ¿verdad? Yo cabal pregunté por qué una manzana estaba como demasiado barata y la otra estaba demasiado cara y me contaron que era por eso, pero yo dije, oh, es impresionante porque ellos como que guardan y dicen de que acá, bueno, no sé si ya lo están haciendo aquí, pero como que hacen eso de que guardan todas las manzanas para que cuando sea la época donde compran todas las personas manzanas, la ponen cara. Pues yo creo que sí pasa. O sea, sí creo que es una estrategia bastante válida y no dudaría que ya se esté implementando acá porque ustedes se dan cuenta que cuando van, incluso no solo con productos comestibles en general, ustedes se dan cuenta que cuando, por ejemplo, hay gente que dice a veces es que no hay tomate los meses previos a donde es el fiambre y donde son los tamales. Yo no sé por qué ahora han dado los mismos los vendedores del mercado han dado también por poner el tomate caro en noviembre si no se usa para el fiambre, por ejemplo. Pero lo ponen caro porque mucha gente empieza a comprar desde noviembre el tomate para los tamales, ¿verdad? Entonces, por eso lo empiezan a poner caro desde ahí. Entonces, empieza a haber como escasez del producto, ¿verdad? Y no hay, y si hay, lo venden a 8 o 10 la libra, ¿verdad? Entonces, sí puede pasar. Mucho del producto que se trae incluso se conserva o se reserva, si ustedes ven, no es lo mismo, o sea, hay productos que son mucho más grandes de lo que se venden en ciertos mercados, o por ejemplo les dicen, ¿verdad? Este tomate está a 3 la libra, pero este que es grandote, brillante y hermoso está a 8, por ejemplo, ¿verdad? Y es precisamente por los tratamientos que he llevado también. Entonces, sí, yo creo que sí es válido. Si ustedes van, por ejemplo, un martes en la tarde o miércoles muy temprano al supermercado, se van a dar cuenta de que hay gente supervisando precisamente el producto que ya tienen que sacar, porque los miércoles es día de mercado, le llaman ellos en los supermercados, sobre todo en estos bueno, ustedes ya saben cuál, no puedo decir el nombre de la empresa, pero ustedes ya saben cuál, que son los miércoles de mercado, y ellos sacan y van poniendo algunos productos ya, pues van diciendo, bueno, este ya no está, lo vamos a vender más barato porque pues ya pasó como el momento, los miércoles frescos, sí, cabal, eso, sí, justo. Entonces, pues ya ustedes van viendo ahí cómo se van manipulando el que puedan sacar un producto u otro, ¿verdad? ¿Por qué estos supermercados tienen, por ejemplo, mango cuando aquí en Guatemala no es época de mango todavía y los dan a 10 quetzales cada uno, pues, y hay gente que los compra y los consume. Y los que no los consume, eso es lo más divertido, ¿verdad? Cuando no se venden, ellos no pierden, ellos los distribuyen hacia otros lugares y probablemente es que a veces en algunos mercados, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ven, por ejemplo, a mí me pasó hace un poco tiempo con el tomate cherry, ¿verdad? Yo compré tomate cherry en el supermercado, me salió a tanto, no me acuerdo cuánto era, creo que como 16 o 17 la bandejita, y a los 2-3 días ya había en el mercado y me salió pues mucho más barato a 10 quetzales la bandejita del cherry, la misma cantidad, la misma presentación, no me recuerdo si la misma marca porque eso sí ya había tirado las otras cajitas, pero pues entonces dijimos, es porque obviamente ellos no pierden el producto, sino que más bien lo revenden a otros lados y lo dan mucho más barato, ¿verdad? Porque ya le han ganado a lo que venden en el supermercado, con el costo que ya le han ganado, ya pueden darlo más barato en los mercados locales, ¿verdad? Entonces, es parte de esas estrategias que se hacen para la venta. Uy, pero ya no me voy a detener mucho en esto porque hay tanto de qué hablar que no vamos a terminar. Creo que vamos un poquito sobre el tiempo. Muy bien. Hoy tienen clase a las 12, ¿verdad? Los de métodos, si no estoy mal.
Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Luego tenemos causas y tipos de pérdida de post cosecha, que normalmente pues tenemos las fisiológicas que se relacionan con el proceso metabólico normal, las transformaciones bioquímicas, la maduración o la fisiología anormal de estos productos. En cuanto a las fisiológicas, pues podemos nosotros observar, por ejemplo, aspectos como daños ocasionados por el frío, algunas escaldaduras en los frutos, ¿verdad? Algunas manchas incluso también como cuando están expuestos a temperaturas muy bajas, alimentos que no soportan esas temperaturas. Entre las otras causas y tipos de pérdida están las químicas, mecánicas y biológicas, que están asociadas con el mal manejo en la recolección y en las etapas posteriores como el almacenamiento, ¿verdad? Los métodos inadecuados de cosecha o calibración de las máquinas cosechadoras, porque pues también hay máquinas que ya se encargan de hacer esas cosechas, pero si no están bien calibradas, si no están bien controladas y con un mantenimiento pues adecuado, esto nos puede provocar algunos métodos inadecuados de esa cosecha, ¿verdad? Entonces, hay que mencionar también que si la cosecha se hace muy tarde, digamos, de parte, o la recolección, pero eso está aquí, perdón. La recolección dice que es una inmadurez o sobremaduración del producto, el proceso de cosecha inadecuado, ¿verdad? Que se haga. En cuanto al proceso de cosecha inadecuado, se refiere a que, por ejemplo, si se hace una cosecha muy tarde, es decir, cuando el punto de maduración ya ha avanzado, va a haber por consecuencia una disminución en la vida útil del alimento. Va a haber mayores pérdidas porque la fruta se va a caer del árbol y una vez caída del árbol ya no se puede utilizar. También pueden haber trastornos fisiológicos internos y externos y un aumento en la posibilidad de infestación de algunos mohos o levaduras, ¿verdad? Al estar expuesta tanto tiempo sin ningún tratamiento o sin un enfriamiento adecuado. La falta de protección de los productos por efectos del sol también, y la demora en el despacho de los productos a los centros de almacenamiento, que era lo que le mencionaba yo a Sofía aquí, ¿verdad? Que sí puede hacer que se pueda quemar un poco la cáscara, derivado de que pasó mucho tiempo más del estimado en congelación, ¿verdad? Sí puede pasar. Muy bien. Luego tenemos, en cuanto al control de calidad, que lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta o tenemos que controlar es la humedad relativa tanto del alimento, dentro del alimento, como del ambiente donde se encuentra, ¿verdad? La temperatura también hay que controlarla, el etileno, la producción de etileno y la atmósfera. En cuanto a humedad relativa, nosotros tenemos acá que la humedad relativa que se encuentra dentro del fruto debe ser más o menos del 90%. Si es baja en post cosecha, hay pérdida de agua, hay pérdida de textura y pérdida de peso. Si es alta, va a conservar su naturalidad, pero si se excede, se pudre también el alimento. Entonces, vemos, ¿verdad?, que debe tener una humedad relativa del 90%. Si está por debajo, pierde agua, y si está por encima, se pudre la fruta, ¿verdad? En cuanto a la temperatura, está relacionada directamente a la humedad relativa, el grado máximo o mínimo de calor o frío que debe tener un alimento dependiendo del producto. Si aumenta en el ambiente, baja el agua interna, ¿verdad? El calor activa los sistemas enzimáticos, por eso es que es tan importante que se lleven a congelación o ultracongelación de preferencia. Hay un cambio de color, se conserve o acelere el deterioro, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. El color va a cambiar independientemente de si se conserva o se acelera el deterioro. Hay también, en el caso del etileno, pues ya sabemos que esto provoca que se acelere el proceso de maduración. Hay ¿qué provoca? El envejecimiento del fruto, la caída rápida del árbol y la pérdida de color. Algo bien importante de mencionar antes de que siga avanzando, acá en el caso de la humedad relativa, es que esa humedad relativa se puede controlar en el caso de la industria alimentaria, con humidificadores, ¿verdad? Que lo que hacen es que van a controlar esa humedad tanto dentro del producto como dentro del ambiente. Estos humidificadores no deben aumentarse en exceso la humedad, precisamente para que el producto no se pierda y se deteriore como tal, puesto que si no,
va a favorecer el crecimiento de los mohos y se va a evitar, se va a evitar el alargamiento de la vida útil. También es importante mencionar que para que esta humedad relativa funcione y se controle dentro de la industria alimentaria, utilizan estos recubrimientos con ceras precisamente para evitar que se deteriore por dentro el alimento. En cuanto al etileno, pues nosotros entendemos y comprendemos que lo mejor, que lo más factible con el etileno, pues es eliminarlo, ¿verdad? Para evitar que haya este envejecimiento y poder alargar la vida útil. Sin embargo, también este se utiliza para acelerar el metabolismo de algunas frutas como las de tipo climatérico, previo a su punto de maduración. Precisamente, el agregar etileno es muy utilizado en productos cítricos, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. No solo decir que se tiene que eliminar, o sea, para las no climatéricas hay que eliminarlo, pero para las climatéricas se puede agregar para acelerar el proceso de maduración. En cuanto a la atmósfera, tenemos nosotros también que se debe controlar disminuyendo el oxígeno y aumentando el CO2, ¿verdad? Que hace frenar la respiración, aumentar la vida útil, y se deben controlar la variación de los porcentajes de los gases, tanto del O2, del oxígeno como del CO2, o en su defecto del nitrógeno, porque recordemos también que con las atmósferas controladas nosotros podemos utilizar también nitrógeno, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos el procesamiento. Yo creo que no me va a dar tiempo ustedes de terminar, voy a tratar. Estos realmente son más que todo conceptos los que les traigo acá. Solo les quise traer un poco lo que a recordatorio, lo que eran las mermeladas y las jaleas. No me voy a detener en esto porque esto lo vimos en la clase anterior de tratamientos térmicos, pero solo para recordatorio de que parte del procesamiento de la tecnología de frutas están las mermeladas, están las jaleas. Estos son conceptos generales del RTCA, ¿verdad? No es nada nuevo. También se puede tomar dentro del procesamiento los licores a base de frutas, ¿verdad? Acá pues nos dice que es el proceso de obtención de los licores. Resulta de aplicar diferentes técnicas de elaboración como la destilación, la maceración, infusión, digestión y percolación, que son procedimientos que confieren la autenticidad a cada tipo de licor. Algo bien importante de mencionar en esta parte es que los sistemas que normalmente se utilizan para elaboración de licores son variados y no siempre van a conferir la misma calidad al producto resultante, ¿verdad? Los licores de mejor paladar serán aquellos que proceden de una destilación, como bien lo menciona acá, ¿verdad? Con maceración previa o no, ¿verdad? Pero lo más importante es que sean destilados para considerarlos como licores de una buena calidad. Los procedimientos van a variar dependiendo del tipo de licor que yo necesite o que requiera. También tenemos dentro de los procesamientos lo que son los almíbares, ¿verdad? Que eso también ya lo vimos. Recordar nada más cuál es el concepto general de los almíbares para que tengamos nosotros la idea de que también son parte de este procesamiento. También obtenemos los vinos acá. Los vinos, pues también eso nosotros ya lo vimos en la parte de fermentación, de dónde se obtienen. Cuando hablamos de vinos, estamos hablando exclusivamente de la bebida que se obtiene por fermentación alcohólica de una uva madura y fresca o del jugo de uva fresca, ¿verdad? La materia prima para producir vinos es la fruta, porque contiene azúcares simples fermentables como fructosa, sacarosa y glucosa, en una proporción en masa de 10 al 20%, ¿verdad? Dependiendo del grado de maduración. Aquí, algo importante. Acá dice, ¿verdad? Dependiendo del grado de maduración y del tipo de fruta, uvas, manzanas y bananas tienen más azúcar que melones, sandías, frutillas, fresas o frutos rojos. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de vinos, hablamos exclusivamente del que es de la uva madura. Pero, sin embargo, en las normativas actuales, cuando se usa otra fruta, se debe usar la expresión de vino de frutas. Si solo tiene vinos, es de uva, ¿sí? Por ejemplo, vino tinto, vino blanco, es uva. Pero si yo quiero decir que hice vino de otra fruta, tengo que ponerle nombre y apellido, es decir, vino de frutas. No puedo decir solo vino porque la reglamentación no me lo permite. Por eso es que les puse estas dos
acá, ¿verdad? Estas dos definiciones acá, para que tengamos bien claro que cuando solo hablamos de vino, es de uva, pero si quiero hacer de otra fruta, tengo que poner vino de fruta, ¿verdad? Eso es importante que la reglamentación me lo exige. Luego tenemos también el otro procesamiento, que es pulpa de fruta congelada. Estas actúan como reguladoras de los suministros de fruta, es decir, cuando no hay fruta disponible, entonces lo que se ha hecho es que se congela la pulpa de la fruta, ¿verdad? Precisamente para que se utilice cuando la disponibilidad de ellas es baja. Es parte de los procesamientos que también se hacen. Entre los métodos de conservación aplicables a frutas tenemos los métodos de conservación por acción corta, como los que conocemos, ¿verdad? La refrigeración, atmósfera modificada, tratamientos químicos superficiales y tratamientos especiales de almacenamiento y embalaje. No me detengo en estos porque todos estos ya los vimos, ¿verdad? Los vimos en clases anteriores, solo para recordatorio de cuáles son aplicables a las frutas. Por acción química tenemos como la preservación con azúcar, con sal, conservación por fermentación, regulación de acidez, pH y aditivos químicos. Los métodos de conservación de tratamientos físicos tenemos el uso de altas temperaturas como tratamientos térmicos, el uso de bajas temperaturas como el congelamiento, la deshidratación y concentración y el uso de radiaciones ionizantes. Y en el caso de aditivos, pues los que están permitidos por RTCA o por FDA, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, todos estos nosotros ya los vimos, solo que vimos las generalidades. Adelante, Andrea. Licenciada, una pregunta. ¿Por qué aditivos también se separa como en otra sección si también está adentro de los de por acción química? Gracias por la pregunta. No se separa. Gracias por la pregunta, Andrea. Sí, perdón, eso se los quería, nada más los separé pensando en que, o sea, sí pertenece a los de acción química, eso es indiscutible, pero se los separé nada más para indicarles que los que se usan son los del RTCA o los del FDA, ¿verdad? O sea, los autorizados por, pero estos pertenecen a estos de métodos por acción química. Gracias. Vienen de ahí. Muy bien, gracias a ti por la pregunta. Muy bien, luego tenemos ya para finalizar la parte de los zumos y néctares. Los zumos y néctares, esto se los voy a explicar más a detalle cuando veamos el laboratorio, porque es parte de lo que vamos a trabajar en el laboratorio que viene de tecnología de frutas. Y aquí lo que se refiere es que son elaborados a base de frutas u hortalizas, ¿verdad? Que son productos bebibles, eso es importante, o sea, son los jugos al final, entre los cuales se pueden distinguir estos dos grupos, que son zumos o néctares o jarabes. Los zumos es la fruta exprimida, ¿verdad? De eso se refiere, pero que tiene que ser fruta fresca y que contienen parte de los tejidos de los vegetales, o sea, de los tejidos vegetales, ¿verdad? Frutas o verduras. Estos los zumos no requieren de ningún tipo de azúcar. Sin embargo, los néctares son lo mismo, ¿verdad? Que se preparan a partir del jugo de las frutas, pero que sí se les añade agua y azúcar. Los zumos solo son el jugo natural de la fruta, mientras que los néctares ya tienen proporción de azúcar, proporción de agua y proporción de fruta, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre zumos y néctares. Los néctares ya tienen 3 ingredientes, mientras que el zumo es uno solo, que es la fruta hecha jugo, ¿sí? ¿Comprendemos bien la diferencia, chicos? Sí, perfecto, muy bien. Y luego acá pues solo tenemos ya las definiciones que hay específicas en cuanto al RTCA, ¿verdad? Que son susceptibles, estos tanto los zumos como los néctares son susceptibles a fermentación, pero no están fermentados. Se obtienen a partir de las partes comestibles de frutas sanas, maduras frescas o conservadas por frío de una o varias especies mezcladas que poseen las características de color, aroma y sabor de la fruta de la que procede. Entonces, estas son definiciones de RTCA. Oye, no hay mucho que agregar. Tal vez solo acá quisiera explicar nada más que en el caso de los cítricos, el zumo de frutas procederá del endocarpio, ¿verdad? Que ya vimos bien que son todos los gajitos de la fruta, no es como de toda la fruta como tal.
Acá dice, cuando los zumos se obtengan a partir de frutas que incluyan pepitas, semillas y pieles, no se incorporarán en el zumo las partes o componentes de estas pepitas, sino que únicamente el jugo como tal, ¿verdad? Eso es importante mencionar, que debe ser lo más claro posible el zumo, es decir, no tiene que contener ningún tipo por ejemplo, ni la pepita, ni la cáscara, ni nada de esto, ¿verdad? Sino que únicamente el jugo, ¿verdad? Acá tenemos la clasificación de los zumos, que si es concentrado, que si es a partir de zumo de concentrado, que si es de frutas extraído con agua, que si es deshidratado. O sea, aquí tenemos, estos son las características que nos dan. Yo se los coloqué acá porque esto nosotros no tenemos en el país un RTCA específico para zumos, sino únicamente para néctares, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. Aquí en Guatemala no existe la reglamentación específica para los zumos, sino que únicamente para los néctares, ¿verdad? Entonces, esta caracterización o estas características que les puse yo acá son específicamente para zumos, y esto lo conseguí no lo conseguí, lo obtuve o lo consulté en la reglamentación española, ¿verdad? Que es muy similar a la nuestra, pero ellos sí tienen una reglamentación para zumos y nosotros no la tenemos. En el caso del RTCA, nosotros tenemos acá, estos son los criterios de calidad y criterios microbiológicos para los néctares, ¿verdad? Eso sí es bien importante. Su criterio de pH máximo de 4.5, y los preservantes pues deben de estar ausentes, y los colorantes artificiales también deben de estar ausentes, ¿verdad? Debe cumplir con criterios microbiológicos de recuento de mohos y levaduras y de coliformes totales. Sin embargo, sí hay aditivos permitidos que están descritos en el RTCA de néctares, ¿verdad? Yo les voy a subir a la plataforma de RTCA de néctares para que ustedes lo puedan consultar cuando ustedes lo hagan, porque vamos a hacer un jugo de frutas y un néctar para el laboratorio. Muy bien. Y estos que son los últimos, que ya los voy a dejar porque ya me estoy pasando del tiempo, que son un tipo de producto de frutas que se llaman los cremogenados, que son básicamente puré de frutas, pero en la industria alimentaria a nivel España sí se utiliza, en lugar de puré de frutas, se utiliza este término que son cremogenados, ¿verdad? Entonces acá nosotros no tenemos este concepto como tal, sino que tenemos únicamente puré de frutas, ¿verdad? Pero ustedes ven la consistencia es parecida a la de una compota, ¿verdad? Entonces dice, según la reglamentación técnico-sanitaria española de zumos y de otros productos similares destinados a la alimentación humana, un puré de frutas es el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido mediante procedimientos físicos adecuados, como tamizado, triturado o desmenuzado de la parte comestible de frutas enteras o peladas sin eliminar el zumo, ¿verdad? No lleva tratamiento térmico. Bueno, lleva tratamiento térmico al momento de envasarlo, ¿verdad? Pero en sí, en su preparación no. Es parecido un poco a la preparación del almíbar, que tú solo usas el tratamiento, el calor para hacer el almíbar, pero no para la fruta. No sé si me explico bien ahí. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Y luego para envasarlo, pues que sí lleva su tratamiento térmico, ¿verdad? Porque sí tiene que estar envasado. Eso es de lo que se trabaja. Muy bien. Bueno, y eso sería todo por hoy. Disculpen que los haya llevado tan rápido ya de último, pero pues no quería dejar de darles la última parte, pues que ya eran como conceptos generales, ¿verdad? Pero eso sería lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla al chat, pues para ir terminando. Y pues si no, pues eso sería todo por nuestra parte el día de hoy. Muy bien, que tengan feliz tarde, bonita tarde. Adiós, chicos, que les vaya bien. Adiós, adelante, más. Solo algo rapidito. Recuerdo que en anexos del reporte de vino dijo que colocáramos los cálculos, ¿verdad? ¿Ah? Pero nosotros no trabajamos en Excel. Está bien que pongamos las tablas de Excel. Y lo pueden poner. Ah, perfecto.
Ujú. Feliz fin de semana. Gracias igualmente. Adiós. Licenciada.